Hola, el día de hoy en su canal Entorno Penal plantearemos la siguiente interrogante. En Venezuela, ¿puede el fiscal del Ministerio Público cambiar la calificación jurídica de la acusación en el desarrollo de la audiencia preliminar? Efectivamente, consideramos que teniendo el juez de control e incluso el juez de juicio la posibilidad de modificar la calificación jurídica, bien sea durante el desarrollo de la audiencia preliminar o bien sea durante el desarrollo del juicio oral y público, respectivamente, el fiscal del Ministerio Público, quien tiene bajo su dirección la investigación de la Comisión de Hechos Punibles, tiene un amplio conocimiento acerca de las circunstancias que rodearon el hecho investigado, de modo que dentro de ese marco de actuación podría modificar la calificación jurídica si así lo considera necesario y adecuado a derecho. Efectivamente, el fiscal del Ministerio Público puede intentar la modificación de la calificación jurídica tanto en la audiencia preliminar como en el desarrollo del juicio oral y público, tal como lo establece el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo faculta al Ministerio Público y al querellante para que puedan ampliar la acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo capaz de modificar la calificación jurídica o la pena del delito. De modo que en esta fase el cambio de calificación jurídica se produce a través de la figura de ampliación de la calificación, mientras que la facultad del Ministerio Público de cambiar la calificación jurídica en el desarrollo de la audiencia preliminar no está expresamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que se debe extraer de una interpretación concatenada de las normas que prevén su actuación desde el punto de vista de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Así pues, en el desarrollo de esta presentación vamos a establecer cuál es la base legal de actuación en virtud del cual el fiscal puede cambiar la calificación jurídica en la audiencia preliminar, cuáles son los supuestos en los cuales se va a fundamentar para realizar tal cambio y vamos a establecer un ejemplo a los fines de que quede más claro cómo pueden ser los supuestos en que el fiscal puede llevar a cabo un cambio de calificación jurídica a los fines de actuar conforme a sus atribuciones constitucionales, apegándose a las normas y principios del derecho. Como norma suprema, primero que nada tenemos que hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entre los derechos y garantías constitucionales, el artículo 26 señala que el Estado debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea y fundamentalmente una justicia que sea expedita sin dilaciones indebidas. Por lo tanto, si el fiscal del Ministerio Público ejerce una atribución constitucional establecida en el artículo 285, el fiscal debe garantizar a sí mismo la celeridad y la buena marcha de la Administración de Justicia, así como el juicio previo y el debido proceso. Y en tal sentido puede llevar a cabo un cambio de calificación jurídica en la audiencia preliminar apegándose a sus atribuciones constitucionales. Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal establece como principios generales del debido proceso en el artículo primero que nadie podrá ser condenado si un juicio previo, oral y público realizado sin dilaciones indebidas. El artículo 13 señala además que el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Y que además las partes deben actuar de buena fe evitando los planteamientos dilatorios, ya que si el fiscal del Ministerio Público hace un cambio de calificación jurídica ajustado a derecho, por supuesto podrá estar evitando planteamientos dilatorios y garantizar la buena marcha de la Administración de Justicia. Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que son atribuciones y deberes de los fiscales del Ministerio Público en su artículo 31. Primero, garantizar el juicio previo y el debido proceso, la recta aplicación de la ley y la celeridad y la buena marcha de la Administración de Justicia. Y señala además que debe actuar el fiscal con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado o la imputada. En tal sentido, una vez analizado esas bases legales, tenemos que tener claro que el fiscal debe velar por el respeto de las garantías judiciales del juicio previo y el debido proceso durante el desarrollo de la audiencia preliminar, a los fines de que el proceso se lleve a cabo sin dilaciones indebidas, conforme a las disposiciones de la ley adjetiva, teniendo como objetivo el establecimiento de la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho. Asimismo, ese cambio de calificación jurídica debe responder a los principios de garantías que rigen el proceso a los fines de dejar sentada la verdad acerca de la ocurrencia de los hechos y su adecuación jurídica. Es decir, el representante del Ministerio Público es una parte de buena fe en los procesos judiciales y como tal debe velar tanto por los derechos de la víctima como por los derechos del imputado.
Y en los casos en que proceda, debe el fiscal solicitar el cambio de calificación jurídica, ya que de no hacerlo podría estar atribuyendo un delito más o menos grave del que realmente se supone ha cometido el imputado. Y con ello se estaría desvirtuando uno de sus deberes en el proceso penal, como es el de actuar con objetividad, como parte de buena fe, tal como lo hemos señalado en los artículos anteriores. Es así como el primer supuesto de procedencia para el cambio de calificación jurídica por parte del fiscal es de acuerdo a la interpretación del artículo 105 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el representante del Ministerio Público es parte de buena fe en los procesos judiciales y como tal debe velar tanto de los derechos de la víctima como de los derechos del imputado. Es decir, el fiscal del Ministerio Público en el curso de la investigación no solamente va a dejar constancia de los hechos y las circunstancias útiles para inculpar al imputado, sino también de aquellas circunstancias que sirvan para exculparlo. Y en ese último caso, tal como lo señala el artículo 263, el fiscal está obligado a facilitar al imputado o a la imputada los datos que le favorezcan. En tal sentido, puede ser que en el desarrollo de la audiencia preliminar el fiscal observe, ¿verdad?, algún dato que le favorezca y por lo tanto puede cambiar la calificación ajustando debidamente a derecho los delitos que le fue imputado al acusado. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 311, número 8, permite a las partes ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Es decir, el fiscal ya presentó su acto conclusivo de acusación, pero puede ser que una vez que se presenta la acusación y dentro del lapso para el desarrollo de la audiencia preliminar tenga conocimiento del resultado de nuevas experticias o de declaraciones de nuevos testigos que permitan llevar a cabo un raciocinio, un juicio de valoración de los elementos de convicción y que le llevan al convencimiento de que la calificación jurídica enunciada en la acusación fiscal no se corresponde con los hechos que objetivamente sucedieron. Y por ello cabe la posibilidad que ante esta incorporación de nuevas pruebas, el fiscal del Ministerio Público tome en cuenta que los hechos deben ser considerados de manera diferente y por lo tanto pueda cambiar la calificación jurídica. Por otro lado, otro supuesto en virtud del cual se puede dar se puede sustentar el cambio de calificación jurídica por parte del fiscal en el desarrollo de la audiencia preliminar es establecido en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ver con la nueva calificación jurídica que aporta el juez de juicio en el desarrollo de la audiencia del debate del juicio oral y público. Es decir, la idea de que el fiscal del Ministerio Público pueda cambiar la calificación se ve reforzada, como lo establece el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que este artículo señala que si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una nueva calificación jurídica que no haya sido considerada por ninguna de las partes con anterioridad. Y en tal sentido, esta previsión legal implica que las partes dentro de un proceso penal pueden realizar un cambio de calificación antes de la celebración del debate o durante el mismo, por cuanto el tribunal está facultado para cambiar la calificación jurídica si tal posibilidad no haya sido vertido por las partes. Ahora bien, cuando el cambio de calificación jurídica se produzca en la audiencia preliminar, debe tenerse presente que tal modificación puede realizarse cuando surjan elementos nuevos o desconocidos para el momento en que se presentó la acusación, los cuales implican como consecuencia lógica y necesaria un cambio de calificación jurídica o una modificación en la valoración jurídica que de un determinado hecho se ha realizado. Esto en virtud de la variación que se pudiera producir en la apreciación que el fiscal tenía de los hechos originalmente atribuidos al imputado. De tal forma que el Ministerio Público debe actuar con objetividad y muestras de ello es que tiene la obligación de hacer constar no solamente los hechos o circunstancias útiles para fundamentar la inculpación, sino también aquellos que sirvan para exculparle, como hemos dicho anteriormente. Y por lo tanto, si luego de presentar la acusación el fiscal tiene conocimiento de un nuevo elemento o circunstancias que no conocía para esa oportunidad y que de alguna manera modifican los hechos encuadrados en el tipo penal, perfectamente puede en la audiencia preliminar realizar el cambio o la modificación de la calificación contenida en la acusación. Sin embargo, debe tenerse presente que tal modificación no debe realizarse en forma arbitraria, sino de manera excepcional, siempre y cuando existan hechos y pruebas suficientes que sustenten el cambio de la imputación inicial.
Ahora bien, a los fines de dejar claro un supuesto en virtud del cual el fiscal puede llevar a cabo un cambio de calificación jurídica, tenemos el caso de que, por ejemplo, el fiscal que llevó a cabo la investigación acusó por un delito de homicidio intencional frustrado, tomando en consideración de que el acusado, con el uso de un arma blanca, haya hecho una herida o una cicatriz en el rostro de la víctima. Si vemos esto, puede suceder que después de presentada la acusación surjan nuevos elementos de convicción que deben ser incorporados como nuevas pruebas en el desarrollo de la audiencia preliminar. Es decir, puede ser que hayan comparecido nuevos testigos y que hayan aportado nuevos datos de cómo sucedieron los hechos, o pueden ser que haya llegado los resultados de la medicatura forense después de presentada dicha acusación. Y hay la posibilidad que, de acuerdo a estas nuevas pruebas, el fiscal analice dichos nuevos elementos de convicción y considere de que efectivamente no estamos en presencia de un homicidio intencional frustrado, sino lo que existe es simplemente una lesión intencional gravísima. Porque no es lo mismo hablar de una intención de matar que de la intención de lesionar. Y efectivamente, cuando observamos los artículos que debemos aplicar, el artículo 405, cuando habla del homicidio intencional en relación con el artículo 82 del mismo Código Penal, vemos que la pena media a aplicar por un delito de homicidio va a ser un total de 10 años de presidio. Mientras que si hacemos un cambio de calificación jurídica ajustado a derecho, tomando en consideración estas nuevas pruebas que fueron aportadas de conformidad como nos permite el Código Orgánico Procesal Penal, una lesión intencional gravísima, de acuerdo con el artículo 414 del Código Penal, la pena media pues, que se debe imponer al acusado es de 4 años y 6 meses. Por ello, ante esa diferencia, ¿verdad?, tan grande que existe entre una pena de 10 años y una pena de 4 años y 6 meses, lógicamente se estaría atentando contra la trazabilidad de la buena marcha en la Administración de Justicia si el fiscal mantiene la calificación del homicidio y no puede actuar debidamente haciendo el cambio de calificación al delito de lesiones, ya que al hacer el cambio al delito de lesiones se le permitirá al acusado admitir los hechos y gozar de los beneficios procesales por tratarse de un delito menos grave. Mientras que ante un delito de homicidio intencional estamos ante una figura de delito grave de la cual no puede disfrutar de las medidas cautelares o de los beneficios procesales por la entidad de la pena a imponer. Y en tal sentido, la posibilidad del cambio de calificación jurídica, si está enmarcada de derecho y si está ajustada a los elementos de convicción que fueron aportados después de presentada la acusación, es un deber y una atribución constitucional del fiscal, apegándose a la buena fe de su actuación y al actuar con objetividad. Espero pues que tomen en consideración y les haya parecido de agrado y de utilidad esta presentación sobre el cambio de calificación jurídica que puede llevar a cabo el fiscal del Ministerio Público en la audiencia preliminar, y para seguir disfrutando de más contenidos en torno o en el ámbito del derecho penal, no olviden suscribirse a su canal y activar las notificaciones para que estén al tanto y al día con los nuevos temas que estaremos abordando.